Lo querían aplastar, pero Luis Díaz se levantó más fuerte que nunca. Cuando el mundo parecía en contra, el viento nocturno soplaba sobre barrancas con un sonido seco, como si el desierto quisiera advertir algo. La arena golpeaba puertas, ventanas, techos viejos de zinc. Era un susurro áspero, casi un lamento. Y fue en medio de ese viento, de esa soledad infinita, cuando el pequeño Luis Díaz aprendió que la vida, desde el primer día, sería una lucha contra cosas más grandes que él. La casa era humilde, una construcción de paredes agrietadas, techo caliente y piso de tierra fresca. Su madre, Silenis, lo miraba dormir en una hamaca desgastada. Su padre, Mane, repasaba mentalmente los gastos del mes, que nunca alcanzaban. Había poco para comer, pero sobraba amor, aunque el amor no calmara el hambre ni espantara las sombras que rodeaban al pueblo. Luis despertó aquel día con una tos seca. El polvo del desierto se colaba por cada grieta. Su madre lo tocó en la frente. «Otro día difícil», susurró Mane, aunque no quería decirlo en voz alta. No hablaba del clima, ni del hambre, ni de la ropa vieja del niño. Hablaba del mundo que parecía mirar a su hijo como si no tuviera derecho a soñar. Porque para muchos, Luis era ese muchacho guayú, uno más de los que corrían descalzos detrás de un balón remendado, uno más al que la pobreza le cortaría las alas como a todos los demás. Pero Luis tenía algo distinto. Lo sentían, aunque no sabían ponerlo en palabras. Una luz interna, como un fuego que no se apaga aunque le caiga encima el desierto entero. Aquel día, como tantos otros, Luis salió corriendo a la cancha improvisada del barrio, una cancha de arena, piedras y cicatrices. Allí los niños jugaban con el mismo balón que usaron la semana pasada, y la anterior, y el año entero. Casi no quedaba cuero, casi no quedaba nada. Pero para Luis esa pelota destrozada era el centro del universo. Corrió detrás de ella, la controló, la acarició. Hizo un regate imposible para un niño de su edad. «¡Otra vez ese flaquito!», gritó uno de los chicos mayores frustrado. «Pásala, Díaz, no te creas estrella», lo atacó otro. Luis no contestaba. Nunca lo hacía. Las burlas se volvían parte del aire, parte del entrenamiento, parte de las reglas del juego. A veces le decían cosas peores. «Guayú muerto de hambre. Con esas piernitas no llegas ni a Barranquilla. Ni para albañil sirves. ¿Para qué sueñas si tú no sales de aquí?». Esas frases dolían, se clavaban como espinas. Aunque Luis no lo mostraba. Él seguía jugando, porque jugar era la única manera que tenía de defenderse. Y sin embargo, el universo parecía empeñado en aplastarlo. Esa noche, mientras el viento volvía a soplar, una conversación se coló entre las paredes de la casa. Luis, acostado en la hamaca, la escuchó en silencio. «Mane», dijo su esposa con voz quebrada, «¿y si nuestro hijo no puede competir afuera? ¿Si se quedan burlándose de él? ¿Si no lo toman en serio?». «Es lo que más me aterra», respondió él. Silencio. «Pero yo he visto algo en sus ojos, un dolor que se convierte en fuerza. Y esa fuerza, nadie la tiene. Nadie». Luis cerró los ojos. Aunque apenas tenía 8 años, entendía perfectamente. Sabía que el mundo no estaba hecho para él. Sabía que tendría que empujar el doble. Sabía que tendría que correr más rápido que el viento del desierto. Y sabía que un día muy lejano, el mundo recordaría su nombre. Apretó los puños. Respiró hondo. No lloró. No quería darle ese gusto a la vida. Desde esa noche, algo cambió dentro de él para siempre. Un fuego, una rabia sana, un «Yadelán», un «No voy a dejar que me aplasten». Y así comenzó la historia. La historia del niño que nadie creyó que llegaría lejos. La historia del indígena orelgado que muchos subestimaron. La historia del muchacho que tenía más hambre de victoria que de comida. La historia de Luis Díaz. La historia del que se levantó más fuerte que nunca. Tú dijiste, el hambre que no se cuenta. El amanecer en Barrancas tenía un silencio raro. Silencio de lucha. Silencio de resignación. Silencio de vida dura. El sol todavía no había salido y ya hacía calor.
El aire era pesado, espeso, casi pegajoso. Silenis, la madre de Luis, revolvía un pocillo con agua tibia y unas migas que apenas alcanzaban para engañar al estómago. Era todo lo que había. Luis, con apenas 8 años, sabía que no podía pedir más. Sabía que su familia hacía milagros para que nadie notara la pobreza. Pero él lo notaba, lo sentía, lo vivía. «Toma, mijito», le dijo su madre, poniéndole la mano en la espalda. «Hoy sí desayunas algo». Luis sonrió. No quería que ella supiera que él sabía. Se tragó todo. No porque tuviera hambre, aunque sí la tenía, sino porque no quería que ella se sintiera culpable. Luego salió corriendo a la calle. Tenía entrenamiento improvisado con los otros niños del barrio. Pero esa mañana algo fue distinto. No había energía. No tenía fuerzas. Sentía las piernas livianas, demasiado livianas, como si fueran de aire. Aún así, corrió, porque correr era la única forma de olvidar. La primera caída. Cuando intentó hacer un regate, su cuerpo simplemente no respondió. Se tambaleó. Cayó sobre la arena caliente. Unos niños se rieron. «Se desmayó el guayú», gritó uno. «Ni aguanta una carrera», burló otro. Luis respiraba agitado. El corazón le latía demasiado rápido. Los ojos le pesaban. No era insolación. No era cansancio. Era hambre. Era hambre de varios días. Pero él no lo admitiría jamás. «Estoy bien», dijo en voz baja, aunque sentía que el mundo giraba. Un muchacho mayor, apodado el Flaco Rivas, se acercó. «Díaz, ¿te mareaste?». Luis no contestó. «¿No has comido?», insistió Rivas. Luis levantó la cabeza, ofendido. «Sí comí». Era mentira, pero era una mentira necesaria. Rivas lo miró a los ojos y entendió. Se levantó y volvió con un pedazo de pan viejo que guardaba en su bolsillo. «Toma», le dijo. Luis dudó. No quería que nadie lo viera aceptando comida. Pero la vida no espera orgullo. Lo tomó. Comió lento, sin mirarlo. Sin agradecer, porque a veces agradecer también duele. Pero en el fondo algo se encendió. Una chispa de esperanza. Un gesto pequeño que parecía insignificante para el mundo, pero enorme para él. La burla que lo persiguió por años. Esa misma tarde, mientras intentaba recuperar sus fuerzas, escuchó a un par de muchachos hablando a espaldas de él. ¿Viste que Díaz casi se desmaya? Uf, ese pelao nunca va a llegar a nada. ¿Cómo va a competir con los de Barranquilla si ni puede alimentarse? El hambre lo va a derrotar antes que el fútbol. Luis cerró los puños. No lloró, pero esas palabras se clavarían para siempre. El hambre lo va a derrotar antes que el fútbol. Esas oraciones lo perseguirían toda la adolescencia, en cada entrenamiento duro, en cada prueba fallida, en cada mirada de desprecio, en cada puerta cerrada. Fue como una maldición que nunca olvidó. La noche del desierto.
Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas silenciosas, Luis se quedó afuera, sentado en la arena, mirando la oscuridad. Algún día, susurró, algún día voy a salir de aquí. Pero no era un sueño bonito, era un juramento, una promesa hecha entre él y el desierto, una promesa hecha desde el dolor. Ese día entendió algo que le cambiaría la vida. El hambre no solo está en el cuerpo. El hambre más peligrosa es la del alma, esa que te dice, no puedes, no lo mereces, no eres suficiente. Él asintió. La escuchó. La miró de frente y respondió, me quieren aplastar, pero no voy a dejar que lo hagan. La humillación que lo encendió. El calor del mediodía en Barrancas quemaba la piel como si fueran brasas. El sol caía a plomo y las calles de tierra se llenaban de un polvito fino que se metía en los ojos, la boca y el alma. A Luis Díaz no le molestaba. A esas alturas ya estaba acostumbrado. Lo que sí dolía eran otras cosas. Esa tarde ocurrió uno de esos momentos que se quedan tatuados para siempre en el corazón de un niño. Uno de esos episodios que te cambian para bien, pero que duele recordar. La invitación que parecía un milagro. Un joven entrenador de un municipio cercano había ido a Barrancas porque le habían hablado de un niño guayúo que jugaba bien, pero que parecía puro hueso. Ese niño era Luis. ¿Dónde está el peladito Díaz?, preguntó con un cuaderno en la mano. Los niños señalaron a Luis, que estaba sentado bajo un árbol de trupillo para escapar un poco del sol. El entrenador lo miró de arriba abajo. Piernas delgadas, camisa rota, zapatillas viejas con huecos, piel quemada por el sol, ojos brillantes, pero tímidos. ¿Tú eres Luis Díaz?, preguntó el entrenador. Luis afirmó con la cabeza. Me han dicho que juegas muy bien. Quiero verte entrenar con los demás. Para Luis, eso sonó a oportunidad. Una oportunidad pequeña, pero real. Sí, profe, dijo con miedo y emoción. El corazón le latía rápido. Sentía que quizá, solo quizá, el destino le había guiado un poquito la mano. La risa cruel. Los otros niños empezaron a reunir. Era un día importante. Un entrenador de afuera venía a evaluar. Todos querían lucirse. Luis también quería, pero tenía un problema enorme. Su estómago estaba vacío. No había comido más que un poco de agua con sal esa mañana. Era imposible jugar bien así, pero él no pensaba decírselo a nadie. Cuando se puso a calentar, uno de los muchachos mayores, un muchacho tosco, burlón, de esos que disfrutan aplastar a los demás, se acercó con una sonrisa torcida. ¿Y tú vas a entrenar así?, le dijo señalando sus zapatos rotos. Déjalo, intervino otro. Igual ese flaco no va a durar ni 5 minutos con el profe. ¡Ey, profe!, gritó de repente el mayor. Mira al muchacho, si sopla un poco el viento se lo lleva. Los demás se rieron. La risa se extendió como una ola caliente, hiriente. Luis bajó la mirada. El entrenador también lo miró. Y, aunque no lo dijo, hubo un gesto mínimo, casi imperceptible, como de duda. Esa mirada fue peor que las risas. El momento de quiebre. Comenzó el entrenamiento. Luis corrió, pero sus piernas temblaban. Intentó hacer un pase, pero sintió un mareo. Intentó un regate, pero el balón se le escapó. Las voces volvieron. ¡Que lo sienten, profe! ¡Ese pelao no aguanta nada! ¡Se está desmayando otra vez! Ese no está para fútbol, está para vender agua. Luis apretó los dientes. El mareo crecía. La respiración se volvía corta. Y entonces ocurrió. Luis corrió para alcanzar un pase y de repente sus piernas dejaron de responder. Tropezó. Cayó de rodillas. Se desplomó en la arena. Los niños se quedaron en silencio un segundo. Y luego vino la frase que lo marcaría para siempre. Una voz.
la misma voz cruel de siempre. «Mírenlo. Se cayó porque no tiene nada en la barriga. Ese niño es tan pobre que hasta el hambre lo está derrotando». Risas. Se oyeron risas, crueles, secas, hirientes. Luis tragó saliva. Sintió vergüenza, dolor, rabia, impotencia. No lloró aunque los ojos le ardían. La respuesta del entrenador. El entrenador se acercó. «¿Estás bien, Luis?». Luis afirmó con la cabeza, pero la voz no le salía. «¿Comiste algo hoy?». Luis negó suavemente. Fue la primera vez que lo admitió frente a alguien que no era su familia. El entrenador respiró hondo. Se quedó en silencio. Y dijo algo que Luis recordaría años después. «Tú tienes talento, niño, pero el talento no es suficiente cuando el mundo te pega tan duro». Peor aún, parecía decir, «No vas a durar mucho así». No era una burla, era una verdad dura, tan dura como el sol que ardía sobre su piel. La semilla de la rabia santa. Luis se levantó, tambaleándose. Sacudió la arena de su ropa, y mientras lo hacía, sintió un fuego en el pecho, un fuego que no quemaba por fuera, sino por dentro. Un fuego que decía, «Me humillaron, me subestimaron, se rieron de mí, pero algún día voy a demostrarles que no me derrumbé». Ese día, sin saberlo, Luis Díaz comenzó a construir el carácter que lo llevaría a Europa, a la selección, a la élite del mundo. Aquel día, en el suelo caliente de Barrancas, nació el hombre que años después levantaría estadios enteros. La humillación no lo destruyó, la humillación lo encendió, la humillación lo convirtió en fuego. Las puertas que se le cerraron en la cara. Luis tenía 9 años cuando escuchó por primera vez una frase que lo perseguiría durante años. «Ese niño no tiene cuerpo para jugar fútbol, no da la talla». Lo dijo un entrenador de un club pequeño de La Guajira, después de verlo correr 10 minutos. 10 minutos. Ni siquiera le dio un balón, solo lo observó, lo midió, lo juzgó y lo descartó. Luis no dijo nada. Su papá, Mane, tragó saliva. Su madre apretó los labios tratando de no llorar. Aquella frase, así de corta, así de fría, cayó sobre él como un ladrillo. No da la talla. El segundo rechazo. Un año después, la historia se repitió. Otro club, otra oportunidad, otra ilusión. El entrenador al verlo no tardó ni un minuto en hablar. «Está muy flaco, muy débil, muy lento». Además, hizo una pausa larga, incómoda. «Tiene rasgos guayú. Usted sabe cómo es eso». «¿Cómo es qué?», preguntó Mane, conteniendo la rabia. «Los muchachos indígenas casi nunca rinden en ligas competitivas». Luis escuchó. Todo. Cada palabra. Nunca lo olvidó. Aquel día entendió algo. No solo peleaba contra la pobreza, también peleaba contra los prejuicios. La frase que lo rompió y lo reconstruyó. Tenía 11 años cuando recibió el golpe más duro. Era una prueba en un club serio, un club que podría sacarlo de Barrancas. Ese día estaba nervioso, pero entusiasmado. Sentía que podía lograrlo. Lo vio un entrenador. Lo vio de arriba abajo. Y dijo sin ninguna compasión, sin tacto, sin pensar en que era un niño: «Usted parece enfermo. ¿Qué vamos a hacer con un jugador que se ve desnutrido? ¿Cómo va a aguantar partidos enteros?». Fue la primera vez en su vida que Luis tuvo que apartar la mirada para que nadie lo viera llorar. No lloró ahí, pero lloró por dentro. Lloró caminando solo en el desierto esa tarde. Lloró sin lágrimas porque a veces el llanto no sale por los ojos, sino por el alma. Y mientras lloraba, repetía en su cabeza: «Algún día, profe, algún día usted va a tener que verme». El día que casi renunció. Hubo una noche distinta a todas las demás. Una noche pesada,
silenciosa, que todavía hoy él recuerda. Luis estaba sentado afuera de su casa, mirando las estrellas. No hablaba, no respiraba con normalidad. Solo estaba ahí, roto. Su padre salió y se sentó a su lado. «¿Qué pasa, hijo?» Luis no respondió. «Hijo, si no quieres seguir, te entiendo». Luis levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de un dolor muy viejo para un niño tan pequeño. «Papi, dime, hijo, ¿y si no soy bueno? ¿Quién te dijo eso?» «Todos». «¿Y tú qué dices?» Luis bajó la mirada. «Que sí soy bueno, pero el mundo no quiere que lo sea». Su padre le apretó la mano con una fuerza suave, firme, amorosa. «Hijo, el mundo no decide tu destino, lo decides tú». Luis respiró hondo, miró el cielo, cerró los ojos. Ese día no dijo, «seguiré», no habló. Solo se levantó al día siguiente y volvió a entrenar, porque a veces la victoria empieza simplemente con no rendirse. El giro del destino. A los 14 años llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. La selección indígena colombiana estaba reclutando jóvenes para un torneo internacional. Mane insistió en llevarlo. No tenían dinero. Tuvieron que pedir prestado, caminar, esperar, aguantar. Luis llegó a la prueba temblando. No por miedo, por hambre. Otra vez hambre. Los demás jugadores tenían cuerpo de atletas. Él seguía siendo el más delgado, el más frágil, el que parecía fuera de lugar. Pero cuando tocó el balón, todo cambió. Regateó, corrió, gambeteó como si el balón fuera parte de su alma. Ese día, por primera vez, un entrenador no vio pobreza ni debilidad, vio talento puro. «Ese muchacho», dijo el entrenador, «es especial». Y así, después de años de puertas cerradas, finalmente una se abrió. Solo una, pero suficiente. El niño que no pudieron aplastar. Años después, Luis Díaz ya jugaba en Junior, luego en Porto, luego en Liverpool, luego en Bayern. Los estadios lo ovacionaban, los rivales lo respetaban. El mundo entero conocía su nombre. Y aquellos entrenadores que dijeron, «no da la talla», aquellos que dijeron, «parece enfermo», aquellos que dijeron, «los indígenas no rinden», Tuvieron que verlo en televisión. Tuvieron que ver cómo ese niño delgado del desierto rompía defensas, levantaba trofeos y enamoraba al planeta fútbol. Nunca los llamó, nunca les habló, nunca les reprochó nada, porque Luis entendió algo que muchos nunca comprenden. El éxito es la mejor respuesta, y el silencio es el grito más fuerte. Nadie pudo aplastarlo, nadie pudo romperlo, nadie pudo apagar lo que llevaba dentro. Porque Luis Díaz nació para caer, pero también nació para levantarse. Y cada vez que la vida lo derribó, se levantó más fuerte, más rápido, más feroz, hasta convertirse en el símbolo de lo que significa vencer sin odiar, hasta convertirse en una prueba viviente de que el dolor no te destruye, te pule. Reflexión final. A veces la vida te cierra puertas, te humilla, te rechaza, te juzga por tu origen, tu cuerpo, tu pobreza, tu apariencia. A veces el mundo te dice que no puedes, que no eres suficiente,
que no tienes lo que hace falta. Pero la historia de Luis Díaz demuestra algo poderoso. No importa cuántas veces la vida te quiera aplastar. Si te levantas una vez más, ya ganaste. Porque los que te juzgan hoy son los que mañana tendrán que mirarte desde abajo. Los que se burlan hoy son los que mañana tendrán que aplaudir. Y los que no creen en ti son los que nunca podrán detenerte cuando creas en ti mismo. Nunca subestimes a un corazón que ha conocido el hambre, porque ese corazón se convierte en fuego.